Ok, el viaje se vuelve cada vez más intenso. Oh my God. Tenemos el océano Ártico enfrente de nosotros. Teriberka es un pueblo que se encuentra justo a orillas del océano Ártico, donde la Tierra termina del lado norte del mundo. Teriberka es un lugar tan remoto que en su propio país fue casi desconocido por todos hasta el año 2015. Teriberka es un lugar único, y aquí lo he grabado para que lo descubramos juntos. Hola, ¿qué tal? Soy Frank Roth y hoy seguimos en nuestra aventura. Actualmente nos encontramos moviéndonos hacia Teriberka y tengo que decirles que no hemos descansado nada, y algo muy importante es que el frío que está haciendo allá afuera es horrible, horrible. Anoche la pasamos bastante extremo y las ventanas a mi alrededor, las ventanas del carro están completamente congeladas. Solamente la ventana del frente es la única que no está completamente congelada, pero aquí alrededor están completamente frías. Déjenme mostrarles. Y bueno, así se pueden ir haciendo una idea de lo que nos espera allá afuera cuando nos bajemos del carro. Seguramente te estarás preguntando dónde estamos. El Círculo Polar Ártico, o Polo Norte para algunos, está comprendido por todos los países y ciudades que están en este borde de la Tierra. En este caso, Teriberka es un pueblo en la región de Murmansk, dentro de Rusia, en la península de Kola, y ubicado en la costa del mar de Barents. Este es un pueblo bastante antiguo, ya que se mencionó por primera vez en 1523, habitado por pomores, pescadores sami, y su negocio principal era ese, la pesca. Como decía, el océano Ártico está a unos kilómetros de nosotros, vamos a llegar hasta allí. Aquí solo se ve nieve, blanco, todo está congelado. Dato súper curioso, en 2015, y gracias a una película dramática llamada Leviatán, el pueblo de Teriberka se hizo más conocido en Rusia y también en el extranjero. El rodaje de las escenas exteriores de Leviatán tuvo lugar en estos escenarios que estamos pisando. La película llegó al Festival de Cine de Cannes y desde entonces turistas empezaron a visitar Teriberka, especialmente turistas de la propia Rusia. Bueno amigos, estamos en el polo. Los vientos que están haciendo son muy fuertes y técnicamente no puedo hablar. Miren cómo todos allá están corriendo a refugiarse en el autobús de nuevo porque es terrible el frío. Es terrible, pero al mismo tiempo es bellísimo. Pareciera otro planeta y es nuestro planeta Tierra. Técnicamente no me puedo mover, no puedo hablar. Oh my God. Nos vamos. Alright. La gente está caminando de espaldas para que el frío no te congele la cara, así que voy a hacer lo mismo. Las montañas que se ven allá son bellísimas. Ok. Vamos. Are you okay? All right.
Las carreteras son de nieve, aquí no hay más nada. Como se podrán dar cuenta, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Este tipo de ventiscas hacen que las carreteras se tapen con la nieve en forma de arena y pueden bloquear las vías durante periodos largos. Hay excursionistas que se han quedado atrapados en Teriberca y algunos tienen que mantenerse en sus autos hasta que son rescatados. Ok, nos vamos a montar en unas motos de nieve. Alright, thank you. La ruta que haremos ahora es la misma que los pescadores Sami hacían en los años 1500. La diferencia es que antes ellos la hacían caminando o usando trineos, pero hoy usaremos estos vehículos para ser más rápidos. Ok, mis equipos se van allá adelante. Ok, nos estamos montando en unas motos de nieve porque nos vamos a adentrar en lo más profundo de este lugar. Y miren esto que nos acaban de entregar acá. Es una chuva, una manta para arroparnos y que el frío no nos mate. No estoy mintiendo y no es juego. Aquí el frío te puede congelar las orejas, la nariz o los dedos y se te caen. Es altamente peligroso. Un dato curioso, el beso esquimal se inventó precisamente para no besar con los labios, porque si besas con los labios en estas temperaturas, la boca y las lenguas se te cercenan. Y aquí vamos. Ok, es momento de mostrarles todo lo que estamos viendo. Oh my God. Ok, el viaje se vuelve cada vez más intenso. Oh my God. Oh my God, tengo que mostrarles esto. Tenemos el océano Ártico enfrente de nosotros. El océano Ártico está aquí. Oh. Y las personas están bailando para moverse. No tengo palabras, después les cuento. En esta región, en los bosques viven el oso pardo, el zorro, la marta y el armiño. Pero también en la península de Kola puedes encontrar renos, tanto salvajes como domesticados. Miren qué majestuoso es el océano Ártico y al mismo tiempo me parece tan escalofriante. Es gris y completamente helado. Estoy tratando de cubrir mis orejas para que no se me congelen. ¡Oh! Según investigaciones, el hielo del océano Ártico ejerce de refrigerador global, reflejando el calor del Sol hacia el espacio y manteniendo fresco el planeta. En las zonas de este océano ocurre la conocida noche polar durante el invierno en los que el sol está completamente oculto durante las 24 horas del día. Mientras que en verano, el fenómeno es opuesto, se le llama sol de medianoche, donde este se mantiene visible las 24 horas del día. La temperatura mínima que se ha registrado en esta zona polar es de menos 70 o menos 71 grados centígrados. Recordemos que en la misma línea, y también dentro del territorio ruso están Yakutia y Omiakon,
considerados también como los puntos poblados más fríos del mundo. Sin embargo, en el Polo Sur la temperatura puede llegar a menos 89.6 grados centígrados. Vamos a explorar un poco más hacia allá. Se hace difícil caminar aquí. En este momento, y viendo al mar al fondo, es cuando me di cuenta que más allá no había nada. Aparte de Groenlandia y los glaciares, allá no había problemas, no había ruido. Simplemente estábamos allí parados en el fin del mundo. ¡Auch! Pues sí, aquí me he caído y me lastimé fuertemente el Wow, es muy peligroso caminar aquí. Si te resbalas, mueres. Me caí y me golpeé muchísimo. Estoy intentando llegar donde está Yara. Se me está haciendo muy difícil. It's really bad shoes. Oh my God. Mis zapatos son una porquería, no se sostienen en nada. No tienen agarre. Miren este glaciar en el que estoy parado. Explorando el lugar, detallamos unas rocas muy interesantes. Aquí las llaman rocas huevo de dinosaurio. Nos tenemos que ir porque una chica se cayó y se rompió la nariz. Y bueno, se está poniendo muy peligroso esto. Así que vamos a regresar. Luego nos regresamos al centro del pueblo y nuestro guía nos prestó su pequeño apartamento soviético para que entráramos en calor. Remove shoes. Yeah, shoes. En 1950, este pueblo tenía 4.700 a 5.000 habitantes. Luego, en el censo de 2010, solo había 957 pobladores, pero hoy algunas personas aquí nos dicen que solo hay alrededor de 150 personas. Y muchos de ellos nos comentan que disfrutan esta vida tranquila y lejos de todo. Curiosamente, aunque el pueblo no tiene transporte público, la mayoría de los lugareños tienen un auto propio o en su defecto una moto de nieve. Después de esa aventura extrema hemos venido a tomar un poquito de energía, a comer algo, a tomar té. Estoy cargando mis equipos y me duele el de la caída que tuve. Después de 40 minutos de camino, llegamos a un sitio mágico o escalofriante para algunos, el cementerio de barcos. Ok, seguimos en Teliberka. Pueden ver tras de mí unos barcos antiguos que están congelados. De por sí estamos parados sobre la proa de uno de los barcos congelados que están aquí desde hace muchísimos
muchísimos años y el frío nos está destruyendo. Estos son los barcos de los pescadores que mencioné anteriormente. Es decir, estamos caminando en botes de hace más de 200 años. Cuando los pesqueros perdieron sus trabajos debido a la industrialización, muchos decidieron irse a otros rumbos y dejaron sus embarcaciones al olvido, creando así este escenario tan épico. En el año 2021, algunos recolectores de metal han estado viniendo ilegalmente a robar las piezas de hierro de estos navíos, y ese metal lo están usando para revenderlo. Lo lamentable de este hecho es que estos barcos tan legendarios podrían desaparecer muy pronto, y es que incluso hay quienes dicen que el turismo es lo único que podría salvar Teriberca. De lo contrario, en unos pocos años toda la población se habrá ido de aquí. Esto se dice especialmente por los jóvenes que quisieran vivir lejos de acá y tener un nuevo estilo de vida. Todo eso conforma una razón más para compartir este documental con todos los que puedas. Muy bien, ahorita nos encontramos en lo que vendría siendo el restaurante del fin del mundo. Y este restaurante nos está salvando y protegiendo del frío. Déjenme mostrárselo. Veo de tu iris brotar luz de neón y tus uñas moradas comienza la ficción. Parecemos de ficción. Estamos dando vueltas por la ciudad toda la noche, mirando cómo gira la espiral. Ahora y tú aplicaste la equinesis para elevarme, yeah. Tu cuerpo a contraluz. El lugar es impresionante y algo que me parece aún más impresionante es ver mucha gente en esta zona. Me estaban comentando que estos días en los que estoy acá, toda Rusia está teniendo unos días festivos, días nacionales, y bueno, la gente aprovecha como que para venir hasta acá y pasar sus fríos holidays. De verdad que toda esta experiencia me pareció sorprendente, extrema. No le aconsejo a nadie venir hasta acá, a menos de que el frío te guste. En mi caso, a mí me gusta. Pero de verdad que ya estos días estoy extrañando una playa y de por sí no soy de playa, pero la estoy pasando increíble, tratando de hacer buenas tomas. Se hace lo que se puede y creo que lo mejor va quedando aquí en la memoria. Kinesis para elevarte, yeah. Tu cuerpo a contraluz es alucinante. De tu iris veo brotar. ¿Por qué digo que es el restaurante del fin del mundo? Porque aquí se termina. Después de esto solamente tenemos el mar Ártico, el océano Ártico, y después es solamente Polo Norte, hielo. Está el restaurante por fuera. Y la gente viene a tomarse fotos aquí. Vamos a ver si nos podemos tomar alguna. Y el frío aquí se pone bastante intenso porque, bueno, como todos sabrán, cerca de costas el viento es muchísimo más frío. Culas que viajan en la espiral. Ahora y tú, de tu iris veo brotar luz de neón toda la noche. Vertical.
Mientras he decidido comerme unas galletas, afuera se puede apreciar un barco oxidándose y cómo poco a poco una tormenta de nieve se avecina. Yo quería estar más tiempo en Teriberca, pero nuestro itinerario de grabaciones no nos dejó. Sin embargo, nos fuimos a tiempo, pues al día siguiente varias personas quedaron atrapadas allí, por 3 días según nos cuentan, ya que la nieve tapó las carreteras por completo. E incluso, para ese momento nosotros también estábamos tratando de refugiarnos en otro lugar, pues la misma tormenta de nieve nos emboscó en la ciudad, pero eso lo podrás ver en el siguiente episodio.